Gloria a Dios. Queremos dar la bienvenida a todos a quienes nos ven a través de la televisión cristiana y a quienes se conectan ya a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga grandemente en este jueves de Teología Bíblica. Y sean muy bienvenidos al canal de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones, desde la hermosa ciudad de Ambato, aquí en el Ecuador. El tema para el día de hoy es acerca de la teología de la eclesiología. Por favor, preparen sus Biblias y estudiemos juntos la maravillosa palabra de Dios. Les dejamos con nuestro pastor y maestro, Juan José Muro. Bienvenidos una vez más. Que el eterno Dios les bendiga y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y queremos saludar a todos los que nos ven por la televisión cristiana, a todos los que están dentro también de nuestras páginas web con el nick de Canal de Teología desde la ciudad del Ecuador, Ambato. Es un honor muy grande poder sacar las clases teológicas en vivo y muy agradecido a todos nuestros hermanos pastores que nos ven en el Ecuador, en Latinoamérica y también en Norteamérica, en Estados Unidos. Muchas gracias por estar dentro de este ministerio educacional. Que el Eterno bendiga sus ministerios y también a todos nuestros hermanos preciosos que no tienen un ministerio, pero que predican a otras personas en las calles, a sus familias. Muchas gracias por participar dentro del canal de Teología Bíblica. Tengan la gentileza, por favor, de ponerse de pie para agradecer a Dios. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, esta noche presentándonos delante de usted, le pedimos, Jehová, que tenga la gentileza de recibirnos en su santidad a través del trono de gracia. Gracias por darnos el honor de poder ser sus hijos, de poder tener a la maravillosa tercera persona de su santísima trinadeidad, el amado Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, por el libro de los libros, el libro por antonomasia. Gracias por la Biblia, la Santa Escritura. Gracias, mi Dios, por cada hermano, hermana, por cada alumno, discípulo que usted trae a esta escuela bíblica. Gracias por todos nuestros hermanos pastores y hermanos en general en el mundo entero. Gracias por ellos, Jehová. Gracias, mi Dios, por aquellos enfermos que por alguna razón están postrados en su cama, pero están escuchando ahorita la oración y escucharán el mensaje. Les bendecimos. Bendecimos a los doctores, enfermeros, a los familiares que los cuidan. Gracias por los jóvenes, Padre, que muchos desde temprana edad están aprendiendo la teología bíblica. Gracias por el amor de estos tiempos en el tiempo final de la gracia, de restaurar la doctrina a través del canal de Teología Bíblica. Estamos llenos de gratitud hacia usted, Jehová. Gracias, mi Dios, y le pedimos que extienda esta noche nuestro entendimiento para poder entender la doctrina de la eclesiología, doctrina fundamental que el Corpus Christus, que el cuerpo del Cordero debe de entender y de conocer. Padre, ensanche nuestros ojos espirituales para poder mirar siempre al Señor Jesucristo dentro de toda la teología bíblica. Igual, ensanche nuestros oídos espirituales para poder escuchar siempre al Señor Jesucristo y no al hombre. Amado Dios, honramos su santidad en este canal, honramos su palabra en este canal.
sea todo para adoración. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Pueden tomar asiento y tengan la amabilidad de ir al Nuevo Testamento, a 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 13. 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 13, y vamos a pedirle a la hermana Yasmine que mirando la cámara tenga el honor de leer la Biblia. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Gracias, mi hermana Yasmin. Dice, entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otras son personas libres. Pero solo fuimos bautizados por la tercera persona de la trinadeidad, el Espíritu Santo, para formar una sola iglesia, un solo cuerpo. A cada uno de nosotros se nos dio el mismo Espíritu. Poderoso versículo para la iglesia neotestamental. A través del Espíritu Santo somos incorporados a un solo cuerpo, a una sola iglesia. No es una iglesia denominacional. Es un solo cuerpo del Señor Jesucristo, o en latín, corpus Christus. Un solo cuerpo. Toda la iglesia del arrebatamiento forma el cuerpo del Señor Jesús, que es la cabeza de la iglesia. El día de hoy vamos a comenzar con la primera clase de eclesiología. Cuando yo digo eclesiología, estoy hablando la doctrina fundamental de todo creyente, la doctrina de la iglesia. No podemos ser cristianos sin conocer la doctrina de la iglesia. No podemos ser cristianos sin conocer la doctrina de la cristología, referente a la cabeza del cuerpo, que es el Señor Jesucristo. Podemos conocer otras doctrinas, pero si no conocemos estas doctrinas fundamentales, no seremos realmente los hijos que Dios anhela que seamos. El ser creyente no se basa en los afanes ni en las emociones impulsivas, sino que el ser creyente se basa en madurar progresivamente en el conocimiento doctrinal. En el conocimiento doctrinal. Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia, yo nunca me cansaré de repetirles lo mismo, hasta que la iglesia entienda la doctrina del Señor. Antes de comenzar con la teología de la eclesiología, antes de comenzar con la clase, permítame por favor exponer unos puntos importantes sobre la epístola de Pablo a los Corintios. La carta que hemos leído en 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 13, la carta es nombrada por la ciudad de Corinto. Había una ciudad llamada Corintio y había una iglesia dentro de la ciudad de Corinto, en donde la iglesia a quien fue escrita se encontraba en un punto local dentro de esta ciudad. Con la excepción de las epístolas personales del apóstol Pablo, dirigidas, por ejemplo, a Timoteo, a Tito y a Filemón.
Todas las cartas de Pablo llevan el nombre de la ciudad donde existía una iglesia. Por ejemplo, la iglesia de los Gálatas. La iglesia de los Gálatas que quedaba en una ciudad llamada Galaxia. La iglesia de los Efesios, dentro de una ciudad llamada Efeso. La iglesia de los Corintios, una iglesia dentro de la ciudad de Corintio. Con excepción, vuelvo a decirlo para los estudiantes, con excepción de las cartas personales que el apóstol Pablo escribe. Primeramente le escribe a dos jóvenes pastores. Pablo, impulsado por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trina Deidad, formó a dos jóvenes pastores, llamados Timoteo y Tito. Por eso, primera y segunda de Timoteo, la carta a Tito y a Filemón, no fue escrita a una ciudad, sino directamente a esas personas. Creo que la clase quedó clara. ¿Cómo se indica en el primer versículo de la carta? La carta fue escrita por el último apóstol del Colegio Apostólico del Cordero. Vuelvo a decir, el último apóstol del Colegio Apostólico del Cordero fue el apóstol Pablo. Él dijo que él era el último y vino por un abortivo. Como un abortivo vino. Ya no hay más apóstoles dentro del colegio ministerial del Señor Jesucristo. Los apóstoles que la Biblia respalda hoy en día solamente son los misioneros, porque la palabra apóstol, apostelo en el griego, significa enviar. Un misionero tiene la característica de un apóstol, es un enviado, pero no existe el ministerio apostólico del Cordero de Dios hoy en día. El ministerio del profeta y el ministerio del apóstol ya no están en estos tiempos. El ejercicio sí existe, pero no como ministerio. Por ejemplo, yo puedo enviar al hermano Diácono Freddy a Japón para extender el canal de teología en Japón. Él es un enviado del canal de teología bíblica. Escúcheme bien. Va con una característica de apóstol, de enviado, pero no tiene ninguna jerarquía ministerial. Él va bajo la cobertura del concilio del canal de teología bíblica. Él no va para ser servido, como los apóstoles de ahora, sino que él va a servir. Y déjeme decirle, ningún apóstol del siglo XXI cumple la característica de los apóstoles neotestamentarios. Porque todos los apóstoles neotestamentarios fueron mártires y los apóstoles de ahora son ricos. Sigamos con la teología de la Iglesia Europea. Si usted le pregunta con todo respeto, porque respetamos la dignidad del ser humano, pero no respetamos la doctrina hereje contra Dios. Somos defensores del Evangelio en el canal de teología bíblica. Si usted le pregunta a un apóstol del siglo XXI que se vaya a predicar a las trincheras del Medio Oriente y que deje sus riquezas y que muera como mártir, como Pedro, no lo haría. Pero el apóstol Pablo y el apóstol Pedro dejaron todo por el amor al Señor. Porque eran verdaderos apóstoles, verdaderos enviados del cielo. Como el primer versículo, podemos darnos cuenta que el papel del autor no puede ser cuestionado. El autor humano que Dios escogió fue el apóstol Pablo. Y su nombre, a ver, versículo 1, capítulo 1, tenga la amabilidad. Vamos a ver qué dice. Corintios, capítulo 1, versículo 1.
Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Muchas gracias. Pablo da su biografía de quién lo llamó. No lo llamó un concilio, no fue ungido por un hombre, sino lo llamó el cielo. Y su nombre aparece dentro de la Biblia en el libro que él escribió con su mano y su letra. Pero internamente el apóstol afirma haber escrito el libro de los Corintios. ¿Por qué, pastor, profesor, usted se dedica a decir eso? Porque hay teólogos modernos que niegan que el apóstol Pablo fue el escribiente de la epístola de los Corintios. Pero internamente la Biblia habla de que él fue el autor. Usted lo puede escribir para leerlo después. En el capítulo 1, versículo 1 y versículo 13. En el capítulo 3, versículo 4, versículo 6. En el capítulo 4, versículo 15. Y en el capítulo 16, versículo 51, usted va a encontrar que el autor humano fue el apóstol Pablo. Pero externamente, esta correspondencia ha sido reconocida como genuina desde el año 95 después del Señor Jesucristo, por ejemplo, por un conocido llamado Clemente de Roma, quien estaba escribiendo también a la iglesia de los Corintios. Otros líderes cristianos de los primeros años de la iglesia certificaron en aquel entonces, y también por la historia de la eclesiología. Cuando hablo de la historia de la eclesiología, hablo la historia de la iglesia neotestamentaria, la doctrina apostólica y también los padres apostólicos. ¿Quiénes fueron los padres apostólicos, queridos alumnos? Los padres apostólicos fueron aquellos que siguieron después de los apóstoles. ¿Y quiere que le diga algo? ¿Usted sabe por qué no existe ahora el ministerio apostólico? Le digo otra característica. Porque los padres apostólicos nunca se llamaron apóstoles. Siendo discípulos, por ejemplo, Policarpio del apóstol Juan, nunca se llamó apóstol. Interesante. Interesante. Por ejemplo, Ignacio en el año 110, después del Señor Jesucristo, Policarpio y Tertuliano, hombres de Dios, que certificaron que fue el apóstol Pablo que escribió la epístola de los Corintios. Ahora, es muy probable que esta epístola haya sido escrita en la primera mitad del 55 después del Señor Jesucristo. Aparentemente, según el capítulo 16, fue escrito en Efeso, mientras Pablo estaba en su tercer viaje misionero. Después de esta pequeña introducción de la epístola, ingresemos ahora a la teología, a la doctrina de la eclesiología, a la doctrina referente a la iglesia cristiana. Es una doctrina fundamental, la doctrina de la eclesiología. Entre muchas otras razones, la iglesia es el proyecto de Dios para esta dispensación. Cuando yo digo es el proyecto de Dios, Dios en la eternidad había planificado, cuando hablo de la palabra dispensación, estoy hablando de tiempo. Dios había planificado en un concilio intratrinitario.
Cuando yo hablo concilio intratrinitario, estoy hablando que en la eternidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo programaron el tiempo del nacimiento de la iglesia cristiana. A esta teología se le llama concilio intratrinitario. Intra, adentro. Dentro de la esencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la eternidad, Dios había puesto, había marcado, había planificado un tiempo. Ese tiempo marca la diferencia. En el griego hay 3 palabras griegas para tiempo. El cronos, el kairos y el pleroma. Vuelvo a decirlo. En el Nuevo Testamento hay 3 palabras griegas para tiempo. Cronos, kairos y pleroma. Y en el tiempo de Dios hubo la dispensación de la iglesia. La iglesia nace en el tiempo de la gracia. Y la iglesia nace en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro escrito por el académico Lucas, un hombre investigativo que escribió el Evangelio según Lucas y el libro de los Hechos. Lucas escribió 2 libros en el Nuevo Testamento. Espero que estemos aprendiendo, preciosos alumnos. Ahora, en este proyecto, en este programa de Dios, donde nace la iglesia, es el lugar donde salvo soy. Es decir, cualquier salvo por gracia, mediante la fe, es incorporado al cuerpo del Señor Jesucristo. Voy a regresar al versículo bíblico. ¿Se acuerda que le dije? Y todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia, un solo cuerpo. Ese es el versículo que leímos, ¿se acuerdan? Entonces, un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión de un hombre o de una mujer te incorpora dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo, clase? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora, dentro del cuerpo del Señor Jesucristo se encuentran los salvos hoy. ¿Usted es salvo? Si está dentro del cuerpo del Señor Jesucristo, usted es salvo. Porque el Señor Jesucristo murió por usted para darle salvación. De modo, si alguno está en Cristo, el que venga a un concilio con todo respeto, el que venga a una iglesia local con todo respeto, y usted no está en Cristo, usted no es salvo. Así se siente en un templo. No necesariamente hay que sentarse en un templo, sino que hay que estar en Cristo para formar el cuerpo de Cristo, los salvos hoy. ¿Quiénes forman los salvos hoy? Los que por fe creen en Dios a través del Señor Jesucristo. Acá hay bastante teología. No es a través de una religión, no es a través de un madero, no es a través de una estatua. Es a través de la persona que se subió al madero hace 2000 años atrás. La persona maravillosa que hace 20 siglos atrás
subió a la pena capital de la jurisdicción de Roma. El Cordero Pascual, el Señor Jesucristo, subió como delincuente, como lacra social. Fue el que subió el que da la salvación, no el madero. Es a través del Hijo de Dios que formamos la iglesia de los salvos. Los que no están dentro de la persona del madero no forma la iglesia cristiana. Es triste y debe de causarnos compasión en nuestro corazón. Nunca debemos de burlarnos ni de sentir alegría de ver al prójimo que no conoce a la persona maravillosa del Señor Jesucristo. Jamás, porque no conocemos el amor, no conocemos el perdón ni la misericordia. Si nosotros formamos la iglesia, conocemos parte del amor, conocemos parte del perdón, conocemos parte de la misericordia. Y si de gracia recibimos del cielo, de gracia demos al otro. La única iglesia de nuestro Señor Jesucristo no es por obras, no es por regalar a la gente necesitada, no es por hacer obra social, sino es por fe. Dios no mira cuánta obra haga usted. A Dios no le impacta la obra física. Lo único que a Dios le impacta es la fe del corazón de un hombre o de una mujer. Le voy a poner un ejemplo maravilloso. Cuando descubrimos la teología de la sanidad, descubrimos que había una mujer enferma en su sangre, probablemente con leucemia, nombre moderno científico. En aquel entonces no había un nombre moderno así, y se le llamó la mujer del flujo de sangre. Y esta mujer, empujada por la multitud, desahuciada por la ciencia, había escuchado que el Mesías de Israel caminaba por la tierra polvorienta de Jerusalén. Y esta mujer, desahuciada por la ciencia, con un estado anímico débil, de repente con poca fuerza, por su fe, empezó a ser impulsada para llegar cerca al Maestro Divino. Me imagino a esta mujer empujando a la multitud que agolpaba al Señor Jesús. Y no le dejaban acercarse. De repente el Señor Jesús no escuchaba su voz. Pero dice la Escritura que la señora del flujo de sangre tocó el manto que usaba el Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice, alguien me ha tocado. Y estos preciosos apóstoles, difíciles de entender la teología de la cristología del Maestro, le dijeron, pero Señor, ¿cómo no te van a golpear
si la gente se amotina con usted. Y él agarró y dijo, no entiendes. Hay alguien que me ha tocado, que ha salido poder dentro de mí hacia ella. El manto no tiene poder. El aceite no tiene poder. Sino que dentro de mí salió poder. Alguien me tocó con fe. Porque cuando alguien se acerca al maestro con fe, viene el poder del cielo. Gloria a Dios. Espero que la clase de teología no sean como los apóstoles, que no entienden. Esos apóstoles preciosos, difíciles de entender, a veces pensaban solo en comer. Cuando tú te dedicas a estudiar las doctrinas fundamentales en la Biblia, cuando yo digo fundamentales, quiero explicar para ampliar el conocimiento académico. Toda la Biblia es doctrina. Amén. La primer versículo de Génesis hasta el último es doctrina. Amén. No hay una doctrina mayor que otra. Todas las doctrinas son iguales delante de Dios. Pero hay 9 doctrinas fundamentales. ¿A qué se le llama doctrinas fundamentales? A las doctrinas que hablan de la salvación. De ahí hay doctrinas generales. Un creyente sin conocimiento se lo lleva el viento. Y regresamos con todo respeto a la religión. Te das cuenta que hay doctrinas que están muy vinculadas unas con otras. Realmente las nuevas doctrinas fundamentales están vinculadas entre sí. Están fuertemente tejidas. Y la una se necesita con la otra. Pero hay 2 elementos que naturalmente forman parte de la eclesiología, la doctrina de la iglesia. Por un lado, la doctrina de la gracia. Cuando hablo de la doctrina de la gracia, que salva a los que se incorporan a la iglesia. Y por otro lado, la doctrina de la antropología. Voy a hablar de nuevo para que el estudiante entienda. Dentro de la doctrina de la eclesiología hay 2 doctrinas fundamentales que están vinculadas entre sí. La doctrina de la gracia es la doctrina de la salvación y la doctrina de la antropología. Cuando hablo antropología, estoy hablando de la doctrina del hombre. La antropología es el estudio del carácter y del funcionamiento del hombre. Últimamente, el estudio bíblico sistemático está descansando mucho en una vinculación antropológica. ¿Y por qué? Porque la Biblia y la doctrina es una revelación de Dios ¿para quién? Para el hombre. Entonces la Biblia descansa mucho en la doctrina antropológica, que es la doctrina del hombre. ¿Qué lenguaje difícil? No. ¿Qué lenguaje nuevo? No. Es doctrina escritural. De manera que la Biblia tiene que interpretarse desde la óptica antropológica. No valdría para nada
escúcheme bien, una doctrina, o mejor dicho, la Biblia ser interpretada desde la óptica de la angeología. Voy a explicar. La Biblia debe de interpretarse de la óptica antropológica, de la óptica del hombre, y no de la óptica de la angeología. Hablo de ángeles. Por ejemplo, porque no somos ángeles, nosotros, como no somos ángeles, pero sí desde la óptica de la antropología, podemos entender la doctrina de la iglesia y no desde la óptica de los ángeles. Porque la iglesia es un cuerpo formado para los hombres y no para ángeles. La salvación no es para ángeles, sino para hombres. La Biblia no ha sido creada para ángeles, sino para hombres. ¿O no? Amén. ¿Dios le da la Biblia a quién? ¿A los ángeles o a los hombres? A los hombres. ¿El perdón de pecados es para ángeles o para hombres? Los ángeles que pecaron contra Dios no tienen perdón. Pero el hombre que peca y se somete a la doctrina de la gracia tiene perdón. Amén. Ahora ya entienden, queridos alumnos, que la Biblia tiene que descansar en la doctrina del hombre y no de los ángeles. Gloria a Dios. La doctrina de la eclesiología es una doctrina fundamental, es una doctrina muy importante por las siguientes razones. La primera, cuando el apóstol Pablo le escribe la carta segunda al joven pastor Timoteo, el apóstol Pablo le insiste que tenga mucho cuidado cómo tiene que comportarse la iglesia. Y le da la razón y le dice, porque es casa del Dios Santo viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. La iglesia debe de tener una disciplina conductual. En la casa de Dios no se hace lo que quiere. El profesor Juan José, el servidor que está aquí delante de ustedes, con todo gusto, con todo amor y honor, no hace lo que quiere. El Corpus Christus no hace lo que quiere. Hay una cadena de mando organizada en la Biblia que es dirigida por la santidad de Dios, que nunca debe de profanarse. La palabra es estricta y radical contra el pecado, porque Dios odia el pecado. Dios no es moderno. Dios no es liberal. Dios no escucha rock cristiano. Dios no escucha merengue cristiano. Dios no escucha salsa cristiana. A Dios no se le puede profanar la alabanza. A Dios no se le puede profanar la adoración. A Dios no se le puede profanar el púlpito. Porque Dios es santo y odia lo moderno, porque lo moderno ha destruido al pueblo de Dios. Vamos a ver alguna doctrina sobre eso. El Señor le dijo a Moisés, ¿quién eres tú?, le dice. ¿Qué le digo a Israel, al pueblo? Dile que yo soy. Hermoso nombre para el que lo merece. Para el que lo merece. Pero en la gramática hebrea, el título yo soy
es una conjugación verbal hebrea que significa: yo soy el que era, yo soy el que soy y yo soy el que seré. Por lo tanto, Dios no está en la moda. Dios es santo ayer, hoy y mañana, y busca que su iglesia camine por la santidad. Lamentablemente, la iglesia al final de la gracia hoy en día vive un modernismo y liberalismo por falsos maestros, por falsos apóstoles que han profanado los púlpitos de Dios con predicaciones carnales y psicológicas, positivistas o motivacionales, haciendo creer a gente incrédula que Dios le va a calzar la muela picada con oro, o haciéndole creer que Dios está tirando escarcha dorada, como que si Dios tuviera tiempo para perderlo en alimentar la carne humana. Dios es espíritu, pero estos falsos maestros son carnales, queridos alumnos. Sed pues santos, Mateo 5:48, como Dios es santo, como su Padre es santo. No busques oro de la tierra, porque en la Nueva Jerusalén hay un oro verdadero y permanente. Calles de oro, mar de cristal. Que no te afane el oro del mundo. Dios no pierde el tiempo nunca. Qué dolor, qué tristeza saber que mucho pueblo que ha caído en las redes, en la trampa, alumnos de falsos maestros en Ambato, en el Ecuador y en el mundo entero, que buscaban cómo amar a Dios, ahora están encerrados en las garras del enemigo a través de estos falsos apóstoles, pidiendo pactos. Dios no pacta en este tiempo. Hubieron 7 pactos. Y todos los pactos los hizo Dios con el hombre, no el hombre con Dios. Dios no necesita que el hombre pacte. Y menos para que Dios dé alguna gracia, algún favor, algún milagro que le hagan. La Biblia dice: venid y comed y bebed gratis. Gratis. Venid con un corazón contrito y humillado. El que me busca, me hallará. El que me ama, le amaré. Y el que me honra, lo honraré. Falsos maestros, hacedores de maldad. Tarde o temprano el Dios vivo los enjuiciará en vida o después de esta vida. 2. La iglesia es la manifestación ante los ángeles de la multiforme sabiduría de Dios de la salvación. 3. Es el libro de texto que Dios usa para enseñar a los ángeles, escuchen bien para entender, de lo que ellos nunca hubieran podido entender experimentalmente. Vuelvo a decir, no se me distraiga clase.
Hay que aprender a escuchar, no oír. El escuchar es más profundo que el oír. Cuando tú escuchas, tú das tus sentidos, tú das tus emociones a la palabra. Tú puedes oír y mirar a otro lado. Y así como oyes y subes por adelante un bus y bajas por atrás, lo que oyes mirando al costado también se te va por el otro oído. Pero cuando usted escucha, usted apertura su parte inmaterial y la parte material a la profundidad de la teología. Y usted crece en estatura y en sabiduría y en conocimiento. La Biblia dice que la gracia de Dios es para los hombres, pero no ha habido gracia salvadora para los ángeles. El Hijo de Dios no socorrió a los ángeles, sino, dice la Biblia, que socorrió a los hijos de Abraham. Por lo tanto, la iglesia es importante dentro del proyecto de Dios en este tiempo. Preciosos hermanos, nosotros delante de Dios no somos cualquier cosa. Usted no puede tener ningún título en Harvard o en UCLA. Usted no puede tener un PhD o un máster. Usted tiene un título que el soberano Dios, el poseedor de los cielos y de la tierra y de la vida, nos ha dado. Formamos la iglesia, el cuerpo de aquel que murió y resucitó el tercer día de entre los muertos y que ascendió al cielo y que después vino a la tierra por 40 días a mostrarse a sí mismo que él era Dios. ¿Habrá un título más importante en esta tierra que ser hijo de Dios? ¿Acaso el Harvard o el PhD o el máster te da salvación? ¿Acaso un educador de Harvard, con todo respeto a su dignidad humana, una persona de ahí que no es cristiana conoce esta sabiduría? Esta sabiduría es dada solamente a los hijos de Dios en progreso y no se estudia en la universidad. Qué pena que Harvard hoy día ya no es cristiano. Los fundadores ingleses que llegaron por Massachusetts a fundar las 13 colonias norteamericanas fueron ingleses, puritanos verdaderos. Y uno de ellos que salió en esa generación se llamó John Harvard. Un fundador cristiano de la universidad conocida como Lawyer, leyes. Fueron cristianos y amaban a Dios. Hoy en día son pocos los que aman a Dios en Harvard. Gloria a Dios por los puritanos. Hay mucho que aprender de ellos. Como el separarse del mundo para vivir en santidad. Es ahí donde nace el Día de Gracias en Estados Unidos. Después cambiado por el Día del Pavo. Le cambian el nombre. Era el Día de Gracias, que los puritanos daban gracias a Dios una vez al año, unidos en una mesa, por haber sobrevivido el invierno crudo
en esa región de Norteamérica. Se puede comer, pero la glotonería es pecado. Basta de ser glotones, queridos alumnos. Templanza, fruto hermoso del Espíritu Santo, desarrollándose en progreso en el creyente. El dominio propio en todo lo que hagamos, aún en el hablar. El que habla mucho, dice Proverbios, se enreda en sus palabras. El hombre sabio habla poco, y el ignorante cuando calla pasa por sabio en una reunión. Y el hombre que habla mucho seguirá siempre siendo el tinterillo charlatán que se para fuera del colegio de abogados, sin título. La gracia que salva constituye y convierte a cada creyente en un santuario, y la colectividad de creyentes es el templo de Dios en esta dispensación. Es el templo, escúcheme bien, espiritual de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Muchas gracias. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¡Qué vergüenza que sus ojos pequen, siendo usted templo de Dios! ¡Qué vergüenza que usted murmure de un pastor o de un hermano y hermana y se crea usted creyente! Cuando su mente justifica a una hermana del templo o a un hermano, usted está dividiendo una iglesia dentro de usted. ¿Quién es usted para juzgar lo que usted desconoce? Juzgas tu propia ignorancia, con todo respeto, por no conocer lo que tu hermano o hermana está pasando o haciendo que a ti te incomoda. Le doy un consejo. Es mejor juzgarse uno mismo. Y bueno, voy a poner una mejor palabra bíblica. Autoexamínese usted mismo. Hágase una radiografía en su espejo antes de mirar a otro o su conducta del otro. Ore por él y deje de mirar, porque la iglesia es un cuerpo que no debe de dividirse, sino de unirse. Amén. El amor del Señor en nosotros. Vamos a orar a Dios, pero antes quiero agradecer a todos nuestros preciosos pastores que están en la televisión cristiana, a todo diácono, a todo hermano. Muchas gracias porque pueden estar en la clase gratuita de la Escuela de Teología Bíblica de Yambato, Ecuador, de Sana Doctrina. Para mí es un honor, pastor, que usted escuche la enseñanza y que usted pueda recibir algo y darle al pueblo de Dios en su ministerio. Que la paz de Dios esté con ustedes. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar.
Padre Santo, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por esta clase de la doctrina de la eclesiología. Para nosotros, dentro del canal de teología, es un honor poder estar aquí. Gracias por su amor que nos da. Gracias, mi Dios. Ayúdenos a vivir la palabra, aplicar la palabra y dar la palabra a otros. Sea todo para su gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento para continuar.